Hay un aceite que cuesta cerca de $1 y hace que la madera común dure 100 años bajo la lluvia. No pino tratado a presión, no tinte para terrazas comprado en tienda, madera común, un poste de cerca, la estructura de un bancal elevado, la pared de un cobertizo, cuesta $1. La industria mundial de recubrimientos y selladores para madera movió $9,4 mil millones en 2022, según Grandview Research. La mayor parte de ese dinero salió del bolsillo de gente que nunca aprendió el nombre de lo que voy a enseñarte. Ese silencio tiene un precio. Lo pagas cada vez que compras una lata de tinte para terraza que se agrieta y se pela antes de que vuelvan a caer las hojas. Y lo que más te va a molestar de esto es que no es ningún secreto. No está escondido en un laboratorio. Lleva más de 100 años en las estanterías de las ferreterías, justo al lado de los productos sintéticos caros. La etiqueta es sosa, la botella, simple, sin marketing, sin modelo de suscripción. Solo un aceite que hace tan bien su trabajo que quienes lo entendieron hace 9 siglos nunca tuvieron que volver a reinventarlo. La pregunta a la que se reduce todo este video es ¿por qué dura la madera? No solo cuánto, ¿por qué? Y la respuesta está en un momento concreto de la aplicación del que casi nadie habla. No tendrás el cuadro completo hasta llegar ahí. La industria de los tratamientos para madera no inventó nada mejor que esto. Según un informe técnico de 2001 del Laboratorio de Productos Forestales del USDA, los tratamientos a base de aceite de linaza mostraron una conservación estable a largo plazo en madera expuesta al exterior, con uso documentado desde principios del siglo XIX. Lo que sí inventó la industria fue una forma mejor de hacerte comprar algo cada 18 meses. No puedes levantar un mercado anual de 9 mil millones con un producto que cuesta $1 y dura toda la vida. Eso no es una conspiración, es contabilidad. Este aceite se llama aceite de linaza. Sale de las semillas del lino, la misma planta con la que se fabrica el tejido de lino. Si alguna vez has llevado una camisa de lino en verano, has tocado la planta de la que sale este aceite. Los agricultores prensan estas semillas desde hace miles de años. El aceite que sale es fino, dorado y un poco pegajoso al tacto. Esto es lo que hace. Cuando el aceite de linaza penetra en la madera, pasa algo que no ocurre con la mayoría de los otros líquidos. No se evapora, no se lava. Reacciona con el aire y poco a poco se vuelve sólido dentro de las fibras de la madera. Imagina miel en un tarro abierto, se espesa, luego se endurece y con el tiempo casi parece un caramelo duro. El aceite de linaza hace algo parecido, salvo que lo hace dentro de cada canal diminuto de la madera. Llena los espacios por donde normalmente entraría el agua, y cuando esos espacios están llenos y endurecidos, el agua ya no tiene por dónde entrar. La madera deja de absorber lluvia, y la pudrición que necesita agua para vivir no puede empezar. Ese endurecimiento tiene un nombre técnico, polimerización, pero no te hace falta. Piensa en masa de pan al horno. La masa cruda es blanda y sin forma. La metes en calor y la estructura se fija. El aceite de linaza hace lo mismo, solo que aquí hornea el aire en vez del calor. Entra líquido, sale sólido, y ese sólido pasa a ser parte de la propia madera, no una capa encima, parte real de la madera. Los vikingos lo sabían. Los drácars construidos hacia el año 800 después de Cristo se recubrían con aceite de linaza y alquitrán de pino, un método de conservación documentado por el Instituto Noruego de Investigación del Patrimonio Cultural. Esos barcos cruzaron el Atlántico Norte, soportaron agua salada, hielo y esos ciclos de congelación y deshielo que destruyen en una sola temporada la madera moderna sin tratar. La iglesia de madera de Urnes, en Noruega, se levantó hacia el año 1130 después de Cristo. Sigue en pie hoy. Son casi 900 años en un clima de lluvias intensas, nieve profunda y meses enteros bajo cero cada año. La madera de esos muros se trató con aceite de linaza y alquitrán de pino antes de montar el edificio, aplicado en capas mientras las tablas aún estaban planas. La UNESCO, que incluyó Urnes en la lista del Patrimonio Mundial en 1979, atribuye directamente la supervivencia de la madera a esos tratamientos originales. 900 años. Aproximadamente $1 en aceite por pie tablar, bien aplicado una sola vez. Los antiguos egipcios usaban aceite de linaza en objetos de madera hallados dentro de tumbas selladas, donde la madera sobrevivió miles de años en condiciones secas. El escritor romano Plinio el Viejo describió el uso de aceite de lino para endurecer y proteger la madera en su Naturalis Historia, escrita hacia el año 77 después de Cristo, casi 2000 años de uso documentado en una sola fuente. Los artesanos europeos medievales lo aplicaban en ruedas de carro, puertas de catedrales, mangos de herramientas y vigas de casas pensadas para durar generaciones. Luego llegaron los años 50.
De los laboratorios de química salieron recubrimientos poliméricos sintéticos, después de una década desarrollando materiales para la guerra. Estos productos nuevos eran llamativos, brillantes, y lo más importante para las empresas que los vendían, se agrietaban, se pelaban y había que reaplicarlos según calendario. Un producto que falla con regularidad es un producto que sigue dando ingresos. Uno que penetra y endurece para toda la vida no se puede vender así. Para los años 70, los tintes de terraza de marca y los selladores sintéticos habían arrinconado el aceite de linaza en el estante de abajo, junto al disolvente de pintura. Lo has visto toda la vida sin atar cabos. Cada primavera, las ferreterías ponen el expositor de tintes para terraza en la entrada. En cada lata pone que hay que reaplicar cada 1 o 2 temporadas. Eso no es un plan de mantenimiento, es un modelo de suscripción escrito en látex. Las viejas casas de campo que siguen en pie tras 150 años, las que conservan la madera original y nunca se pudrió. Acércate a una y mírala. La madera está oscura, casi negra en las zonas más viejas. Esa oscuridad es aceite de linaza que penetró hace décadas y siguió endureciéndose con los años. Nadie les vendió a esos granjeros una segunda mano. No hubo segunda mano. El aceite ya estaba dentro de la madera. Nunca salió. Antes de ver cómo hacerlo tú mismo, ten claro algo. El error que casi todos cometen no ocurre al aplicar el aceite. Ocurre antes de que el aceite toque la madera. Ahí es donde se pierde casi toda la protección. El fallo está en la preparación, no en el aceite, no en la especie de madera. En la preparación. Esto es lo que necesitas. Y quiero ser totalmente claro con cada cifra. Necesitas aceite de linaza hervido, no aceite de linaza crudo. Los dos están en el mismo pasillo de la ferretería y en la estantería parecen casi iguales, pero se comportan de forma muy distinta. El aceite de linaza crudo tarda entre 3 y 4 semanas en curar. El hervido cura en unas 24 horas. La diferencia es que a la versión hervida se le añaden pequeñas cantidades de compuestos metálicos. Piensa en ellos como un activador, igual que un poco de levadura pone en marcha una masa de pan. Aceleran la reacción de endurecimiento sin cambiar lo que hace el aceite dentro de la madera. $1/4 de galón de aceite de linaza hervido cuesta en la mayoría de ferreterías entre $6 y $9. Para un poste de cerca o unas tablas de huerto, gastas alrededor de $1 en aceite por proyecto. $1/4 de galón cubre, por capa, más o menos la superficie de tu mesa del comedor. Necesitas aguarrás mineral, también llamado disolvente de pintura. Una lata pequeña cuesta unos $4 y una sola lata te dura años. En cada sesión usarás solo un chorrito, más o menos lo que cabe en una taza de café, mezclado con el aceite de linaza solo en la primera capa. Necesitas un trapo limpio o una brocha barata. La madera debe estar limpia. Necesitas un lugar exterior y seco para trabajar. De verdad, eso es todo. Ahora viene lo que casi todo el mundo hace mal. Leen madera seca y creen que significa que la superficie se ve seca. No significa eso, significa seca de verdad, hasta el centro, completamente seca por dentro y por fuera. Si la madera se siente, aunque sea un poco fresca al tacto, tiene humedad dentro. Esa humedad ya ocupa los mismos espacios que el aceite debería ocupar. Si aplicas aceite sobre madera con humedad interna, se queda en la superficie como el agua sobre un coche encerado. Nunca penetra. Al final se pela. Todo el trabajo se pierde. En este paso, mucha gente tira la mitad del beneficio antes incluso de abrir la lata. La madera seca tiene sed. Chupa el aceite en cuanto lo aplicas. En una madera bien seca puedes ver cómo desaparece en segundos. La diferencia de penetración entre una madera seca y otra que aún guarda humedad interna es como la diferencia entre apretar una esponja seca contra el agua o apretar una esponja mojada. La seca bebe al instante. La mojada solo se queda ahí. Si trabajas con madera nueva de tienda, métela en casa y déjala una semana entera en una habitación seca antes de tratarla. Si vas a tratar madera vieja que ha estado fuera, ponla bajo techo al menos entre 4 y 5 días. Si la madera ya está instalada, una cerca, una tarima, un bancal elevado, espera una racha de tiempo seco, idealmente con varios días de sol directo antes. Deja que se tueste, luego trátala. Cuando la madera esté seca, mezcla la primera capa. 3 partes de aceite de linaza hervido por una de aguarrás mineral. Piensa en un aliño de ensalada, casi todo aceite con un pequeño toque, de algo más ligero. Ese toque hace que el aceite fluya mejor, sin cambiar lo que es. Le permite entrar más hondo en la madera antes de empezar a endurecerse. Aplica la mezcla con brocha o trapo en pasadas largas, siguiendo la veta. La veta corre como líneas en un músculo a lo largo de la tabla. Trabajar en esa dirección deja que el aceite siga los canales naturales de la madera, en vez de quedarse atravesado. En madera seca verás que en algunas zonas desaparece en segundos. Eso es lo que buscas.
sigue aplicando ahí. Donde el aceite siga viéndose húmedo en la superficie después de 5 minutos, la madera ya empieza a saturarse. Deja de añadir más en esos puntos. Deja que la primera capa empape durante 30 minutos. Luego retira todo lo que siga en la superficie. Una capa gruesa secándose por fuera se volverá pegajosa, luego gomosa. Quieres el aceite dentro de la madera, no una película encima. Después de retirar el exceso, la superficie debe sentirse ligeramente pegajosa, pero no mojada. Déjala secar un día completo. La segunda capa va sin aguarrás mineral, aceite puro de la lata. La madera ya empezó a saturarse con el primer tratamiento. La segunda capa llena los espacios a los que la primera no llegó del todo y empieza a formar una película muy fina y flexible justo en la superficie. Aplícala igual. Sigue la veta, deja que empape, retira el exceso. Otro día completo de secado. Presta especial atención a los cantos cortados de cada tabla. Por ahí es por donde el agua entra más rápido. Piensa en una pajita. El líquido avanza por el tubo. El extremo cortado de una tabla son cientos de miles de esos tubos, todos abiertos a la vez. En la cara plana de la tabla, esos mismos tubos van de lado y quedan casi sellados por la propia superficie de la madera. El corte es una hilera de bocas abiertas. Absorbe entre 4 y 5 veces más rápido que la cara. Y eso también significa que deja entrar agua entre 4 y 5 veces más deprisa cuando no está protegido. Dale una tercera mano a cada corte y a la parte inferior de cada tabla. 2 manos en las caras, 3 en cantos y extremos. Aquí está el error que casi todo el mundo comete incluso después de entender todo esto. Tratan solo la cara visible de la tabla, la parte que ven, el frente de la valla, la parte superior del tablón de la terraza. Se olvidan de atrás, de la cara inferior, de los cantos. Al agua le da igual qué lado protegiste. Entra por donde no la hay. Una tabla de valla perfectamente tratada por delante y desnuda por detrás se pudrirá antes por atrás. Desde la calle no verás nada hasta que la tabla entera se caiga. Trata las 6 caras de cada pieza de madera. Delante, detrás, ambos cantos y ambos extremos. Si la madera ya está instalada y físicamente no puedes alcanzar una cara, trata todo lo que sí puedas tocar. Ten claro que en la cara sin tratar es donde empieza a correr el tiempo. Haz lo que puedas. El aceite termina de curar, de endurecerse por completo hasta el fondo, unas 2 o 3 semanas después de la última mano. Durante ese periodo la madera puede mojarse y aguantará, pero todavía no está en su resistencia máxima. Si estás construyendo algo nuevo, trata la madera antes de montarla. Es mucho más fácil cubrir las 6 caras de una tabla apoyada en caballetes que arrastrarte entre tornillos y uniones intentando llegar a la parte trasera oculta. Una advertencia de seguridad que no es opcional. Los trapos empapados en aceite de linaza pueden prender solos sin ninguna chispa. La misma reacción de endurecimiento que hace que este aceite funcione genera calor mientras ocurre dentro de la madera. Un trapo aceitado hecho una bola atrapa ese calor en un espacio pequeño. Puede calentarse lo bastante como para arder. Los investigadores de incendios lo documentan una y otra vez en informes sobre fuegos sin causa aparente en talleres y garajes. Cuando termines, extiende los trapos usados completamente planos sobre una superficie de hormigón en el exterior hasta que se sequen del todo. O mételos en un cubo metálico con agua antes de tirarlos a la basura. Planos o sumergidos. Nunca hechos una bola. Nunca dentro de un cubo de basura en casa. Este paso lleva 30 segundos. Hazlo. Cuando entiendes cómo funciona esto en una sola tabla, empieza a abrirse la escala de todo lo que puedes proteger por casi nada de dinero. Un poste de valla tratado con aceite de linaza antes de ir al suelo durará más que el dado de hormigón que lo rodea. El hormigón se agrieta con las décadas. Lo que normalmente se pudre primero es el poste que va dentro, y eso hace que toda la valla se venza. Un poste tratado no se pudre. La valla sigue en pie cuando la base ya se ha desmoronado. Tratar una línea completa de 30 postes cuesta unos $3 en aceite. $3, una tarde. Una estructura que seguirá firme cuando tus hijos tengan tu edad. Un bancal elevado, hecho con madera tratada con linaza, durará entre 40 y 50 años en contacto directo con tierra húmeda. El mismo bancal, hecho con pino sin tratar, suele pudrirse por completo en 4 a 7 años. La diferencia de coste entre tratarlo y no tratarlo es de unos $2 y una hora de tu tiempo. La diferencia en duración es de unas 4 décadas. Una terraza completa, de las que a un propietario le cuesta entre $3,000 y $5,000 arrancar y reconstruir, puede mantenerse con unos $25 en aceite cada 10 años. Un lijado suave si la superficie se ha puesto gris por la intemperie. Una mano nueva aplicada con brocha en una sola tarde, sin contratista, sin permiso, sin trastornar tu vida. La madera no falla. Solo bebe una pequeña cantidad de aceite cada década y sigue adelante. Lleva esa idea a una construcción auxiliar, un granero.
todo un revestimiento exterior de madera en una casa. El principio no cambia. El aceite entra, endurece y protege. El trabajo crece con el tamaño del proyecto. El coste sigue siendo casi nada, sin facturas, sin infraestructura, sin pedir permiso a nadie. Hay una cosa más sobre esto que tardó en hacerse evidente y cambia la forma de pensar en todo el problema. El aceite de linaza no es una pintura. Va a oscurecer la madera. Con el tiempo, la mayoría de las maderas tratadas pasan a tonos ámbar o marrón medio, y la madera vieja con varias aplicaciones llega a oscurecer bastante. Si quieres que la madera conserve el color pálido y recién cortado que tiene hoy, este no es el producto para eso. Para mantener la madera estructuralmente firme frente a la pudrición, la humedad y décadas de intemperie, es difícil encontrar algo comparable. Si buscas un acabado decorativo o un color concreto, quizá te convenga combinarlo con otros métodos. Esa es una concesión real, no es un defecto, simplemente cumple otra función. El aceite de linaza tampoco mata el moho ni los hongos cuando ya han prendido. Evita las condiciones que les permiten crecer desde el principio. Si la madera ya tiene moho negro en la superficie, límpiala primero con una mezcla de una parte de vinagre blanco y una de agua. Después de limpiarla, deja que se seque por completo, a fondo, con el mismo criterio del que hablamos antes. Luego aplica el aceite. El aceite protege la madera limpia de ahí en adelante. No vas a revertir un daño que ya existe. Funciona mejor en madera en bruto, sin tratar y sin acabado. Si una superficie ya tiene pintura, sellador sintético o un acabado de fábrica, el aceite no puede atravesar esas capas hasta donde debe llegar. Primero tendrías que decaparla hasta dejar la madera desnuda. En proyectos nuevos y en madera vieja ya descubierta, no hay nada que retirar. El aceite entra directo, sin más preparación que estar limpia y seca. Hubo un carpintero naval en algún punto de la costa noruega, en el 9º siglo, cuyo nombre la historia ni se molestó en guardar. No era famoso. Construía drakars. Usaba el aceite que su padre le había enseñado a usar, prensado de semillas de lino cultivadas en el mismo campo durante generaciones. No conocía la palabra polimerización. Sabía que la madera seca absorbía el aceite rápido. Sabía que 3 capas en un extremo cortado duraban más que 2. Sabía que un trapo aceitado y húmedo, arrugado en un rincón, traía problemas. Ese saber bastó para construir barcos que cruzaron el Atlántico y volvieron a casa. Una iglesia levantada en la tradición en la que trabajaba sigue en pie hoy, casi 900 años después. Ahora ya sabes lo que él sabía. Todo se resuelve en una tarde, con aceite por valor de $1 y un trapo bien extendido al terminar.